quiero fijar primero el concepto del valor del Tribunal Constitucional y las consecuencias de sus actos no legales, no correctos y sobre todo no transparentes. Dale con el doctor Raúl Parada. Lo que pasa es que a partir de la Constitución del 2009, ¿no?, aprobada en el referéndum, se creó ya no solamente un Estado de Derecho, sino un Estado constitucional de derecho. Antes la única fuente de la legislación era la ley, ¿no?, la única fuente del derecho. Ahora hay muchas otras fuentes más porque se ha abierto. Y sobre todo que la Constitución misma se aplica directamente, ¿no?, y de manera preferencial, pero totalmente material y efectiva. Eso dice, por lo menos en la lectura, ¿no?, de lo que manda la Constitución. Entonces, para tener un cierto marco jurídico de por qué es así, vámonos, digamos, al artículo 8, al artículo 9 de la Constitución, donde le habla de los valores, ¿no?, los valores, los principios por los cuales se va a regir toda la otra normativa constitucional, las normas orgánicas y toda la demás normativa legal e infraconstitucional, ¿no? Allí mismo, en el artículo 9, establece que los fines del Estado es el cumplimiento de los derechos, deberes, valores y principios y garantías de esta Constitución. Si nos vamos al Tribunal Constitucional mismo, si bien ya existía antes de la Constitución del 2009, pero el artículo 196 en adelante, ¿no?, dentro del sistema del órgano judicial, establece que este órgano está creado para velar por el cumplimiento de la Constitución. Es el intérprete supremo, el intérprete final de la Constitución, porque toda norma no es que se aplique nomás la ley se aplique directamente. La norma, toda norma, y en este caso la constitucional, tiene nomás un sentido, ¿no?, y a veces diversos sentidos o formas de interpretación. Entonces, algo tiene que regir esa forma de interpretación. El artículo 203 respecto del Tribunal Constitucional, ¿no?, que dice que el contralor, digamos, ¿no?, el contralor de la constitucionalidad vela por la supremacía de la Constitución, y el 203 que dice que las resoluciones, ¿no?, o decisiones del tribunal son obligatorias para las partes, vinculantes en su ratio decidendi, y aparte de eso, esto es muy importante, ¿no?, que no tienen recurso ordinario ulterior alguno, o sea, no son revisables. Por tanto, tiene un supremo poder el Tribunal Constitucional para revisar la máxima norma, ¿no?, la suprema norma del Estado, para aplicarla e interpretarla, ¿no?, y encima sus decisiones no son revisadas por nadie. Entonces hay un gran poder ahí, digamos, ¿no?, en esas investiduras de los magistrados del Tribunal Constitucional. Finalmente, para terminar el marco jurídico, el artículo 410 de la Constitución establece la supremacía de la Constitución, ¿no?, la norma suprema, y la primacía de aplicación en relación a otras normas, con cierta excepción en relación a los tratados y convenios internacionales que sean más favorables, ¿no?, a los derechos, a ciertos derechos, ¿no?, derechos humanos, ¿no?, hay unas normas de derecho comunitario también, que cuando sean más favorables al derecho para expandirlo, para aplicarlo, solo en ese caso se aplicará con preferencia a la norma constitucional. Así lo dice la misma Constitución. Eso es más o menos el marco por el cual existe este órgano, y por la supremacía misma de la Constitución, este órgano es el encargado de ejercer el control constitucional y velar por esa supremacía. Y esa supremacía implica interpretación. Esa interpretación está en el mismo artículo 196, ¿no?, de la misma Constitución, donde establece, y también en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional,
donde establece los métodos de interpretación. Entonces, porque no es sencillo. Para todos, digamos, ¿no? Para ahora mismo que uno está haciendo un análisis, ¿no?, en su profesión sobre este tema, para un juez, para un administrador público que recibe recursos de alzada, recursos jerárquicos, jueces ordinarios y mucho más aún para los tribunales supremos, toda norma infraconstitucional se interpreta desde la Constitución y conforme a la Constitución. Así tiene que ser, ¿no? Así debería ser. Por eso los métodos de interpretación son muy importantes acá en virtud de esa supremacía de la Constitución en el Estado constitucional de derecho. Eso implica un poder, un fuerte poder de los magistrados sobre este tema, inclusive los magistrados de las salas constitucionales, los vocales de las salas constitucionales, ¿no?, para ver las acciones de defensa. Al estudiar, digamos, la teoría constitucional, hablamos nosotros del juez Hércules a partir de esta Constitución. ¿Por qué? Porque no es nomás como antes, la norma dice esto, te la aplico, y no importan las consecuencias ni los efectos. No, acá el juez tiene la labor de interpretar y sacar varios sentidos de la norma. Por eso ese juez tiene que ser sumamente, en primer lugar, saber mucho, tener mucho conocimiento y después ser muy honesto, ¿no? Porque es lo que ha pasado y lo que viene pasando en estos últimos 15 años, ¿no?, en el país, que cuando quieren le dan este sentido a la norma hacia un lado, hacia el norte, y cuando quieren se va hacia el sur. Es el caso de la sentencia constitucional 84 de la reelección presidencial, y ahora la última que ha salido, la 1010, me parece que es, 1010, sí, de 2023, que le da otro sentido completamente diferente. Entonces, ¿cómo es esto, digamos, no? Cuando debería haber por lo menos un parámetro, si bien hay sentencias mutativas, cambiantes, pero es bajo ciertos criterios y parámetros de interpretación. No es sencillo, la interpretación tiene que estar y tiene que ser muy cuidadosa de acuerdo a los métodos de interpretación que dice la misma ley y la Constitución Política del Estado. La ética, la honestidad, fuera del conocimiento que tienen que tener los magistrados constitucionales, la ética juega mucho en este tema interpretativo, porque no es nomás aplicar la norma y decir si está bien o mal, ¿no?, sino que da lugar a que se agarren de fundamentos y argumentos para sustentar cierta decisión para un lado, o también argumentos y fundamentos para el otro, como lo ha habido en este caso de las dos sentencias de las que hablo, ¿no? Y parecen argumentos válidos, pero hay evidencia de que, por ejemplo, el principio de favorabilidad lo ocupan en unos casos restrictivamente, en otros casos de manera más amplia, y juegan con eso para sacar ciertas decisiones que favorezcan políticamente a ciertos actores que están en el poder. Yo sé que es difícil entender mucho, incluso a los que estudiamos Derecho y a los que estamos permanentemente en esto nos cuesta, pero el Tribunal Supremo Electoral tiene, desde mi punto de vista, y me agarro con uñas y dientes lo dicho por el doctor Parada, tiene una estrategia política muy clara. El Tribunal Supremo Electoral, el colegiado, y esa estrategia política tiene que ver con el mantenerse en el cargo como están. El Tribunal Constitucional de Macario Laor lo habilitó a Evo Morales diciendo, pero además con los argumentos de le corresponde ir a una nueva elección porque es el pueblo el que determina el voto y no nosotros. Y se agarraron, me acuerdo, Adriana Salvatierra, Lili Gabriela Montaño, Viaña, y se agarraron de todo eso y teóricamente estaba bien cuando era absolutamente inconstitucional. Cambiaron Tribunal Constitucional y el nuevo Tribunal Constitucional
faltando 3 días o 2 días para el financiamiento de su mandato, habían pateado el tarro cada vez más lejos para que no se vea. El gobierno usaba al tribunal, y aquí está la estrategia política, el gobierno usó al Tribunal Constitucional como contrapeso en más de una oportunidad frente al Parlamento que le era adverso. El gobierno de Luis Arce Catacora usó al Parlamento, es decir, usó al Tribunal Constitucional como el contrapeso. Ustedes se deben acordar que yo lo vengo diciendo desde que aquello ocurrió, hace exactamente un año, y no he cambiado absolutamente nada. Bueno, y resulta que se larga esta sentencia constitucional 10-10 del 2023, del 28 de diciembre, que es un fallo que define la reelección y lo pone clarito, sin ningún tipo de miramiento. Esto va a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la CIDH, allá también le dicen a uno cuál es el camino, avala esto, y recién apareció el Tribunal Constitucional a decir, de nuevo a ratificar esto de manera ociosa y sin necesidad absolutamente de nada. Ahora que no quieren irse los autoprorrogados, porque ilegalmente se autoprorrogaron, ilegalmente el gobierno lo reconoció, y en función de eso han sacado otro fallos, otro decreto, otra opinión sobre el mismo tema, reforzando, y seguramente quieren aplausos, para que uno diga, oh, qué bien lo hicieron. Y yo les digo, para mí ya no tiene ningún valor lo que han hecho, porque ustedes son autoprorrogados. Vale el que hicieron antes de irse, antes de vencerse el plazo. Esto de ahora no vale. Y claro, los autoprorrogados sacan esto porque uno diga, reconozco lo que hace el tribunal. Y de inmediato dice, uy, pero decidieron no hacer elecciones judiciales en 2 departamentos que no va a ir la elección para el Tribunal Supremo de Justicia, y en 5 departamentos no va a haber elección para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y resulta que no se puede. No pueden hacer lo que están pretendiendo. Y entonces nos están poniendo en un brete. El día de ayer hubo una fuerte presencia de un montón de gente del país político, Tribunal Supremo Electoral, que curiosamente, Tribunal Supremo Electoral, curiosamente comenzó a actuar como debe, porque varias veces nos ha tenido vueltas también. El problema es que son permeables al poder político. Todos trabajan para el poder político en esta democracia iliberal en la que vivimos. En algunas ocasiones toman una posición y otras ocasiones toman otra, pero lo del Tribunal Constitucional es absolutamente inaceptable. Tanto la confirmación de su fallo, que no necesitaba ulterior confirmación ni opinión, cuanto el hecho de dejar sin efecto algunas elecciones. La CIDH habló sobre el tema también, poner la nota, la demora de la asignación de magistrados puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la justicia en Bolivia. Es indispensable que el Estado y la sociedad boliviana incorporen el diálogo como vía para superar los conflictos sociales existentes en el país. La Comisión recordó al Estado de Bolivia que la demora excesiva en la designación de magistrados del órgano judicial y el Tribunal Constitucional puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de justicia. Ya, pero ¿saben qué es lo peor de esto? Lo peor de esto es que el día de mañana, cuando haya un gobierno democráticamente elegido, cuando haya un gobierno que respete la división de poderes, mucha gente saldrá, un momentito, yo perdí un fallo constitucional, y si bien no tiene ulterior, como dice el doctor Parada y como dice el documento, no tiene, mire, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.
O sea, después de esto, Roma habló, la causa se acabó. Roma locuta, causa finita. Y es muy grave porque hay muchas cosas que pueden haber estado hechas así ilegalmente. Van a decir, bueno, si es ilegal el tribunal, si los van a judicializar su rol, si van a cuestionar su rol, si los van les van a hacer un juicio de responsabilidad, si es que cabe. La lógica es que mientras ellos no sean condenados, pero estén en juicio, se suspenda el fallo sobre mi caso, por decir algo. Entonces es muy grave esto. Ponerla la nota número 5. Doctor Jacinto Eiffel. Es una prioridad la realización de las elecciones judiciales con la finalidad de renovar a las autoridades judiciales en el marco constitucional y legal vigente en el país. Consideramos absolutamente necesario que tengamos respuestas claras a las siguientes interrogantes a objeto de que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral pueda asumir las decisiones que correspondan. Primero, la Asamblea Legislativa Plurinacional acatará la decisión de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional y realizará una nueva convocatoria y preselección de candidatos en aquellos departamentos en los que se declaró desiertas las convocatorias. Si la respuesta es positiva, ¿qué sentido tendría que el Tribunal Supremo Electoral prosiga con el evento electoral en su totalidad? Segundo, el sistema político boliviano y en especial las organizaciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa comprometen su apoyo para que se apruebe y sancione el proyecto de ley elevado a conocimiento del señor vicepresidente del Estado Plurinacional. Tercero, el órgano ejecutivo se compromete formalmente a seguir brindando el apoyo presupuestario correspondiente, aunque la Sala Constitucional Cuarta dispusiera la paralización de los desembolsos. Como pueden observar, las preguntas planteadas son muy importantes y las respuestas que puedan darse mucho más. Les pido, por tanto, con todo respeto, que al momento de exponer sus puntos de vista puedan pronunciarse sobre estos aspectos. Al fin una declaración como el viejo doctor Jacinto Eiffel que conocimos. Ponerla la nota de vocal Tawichi en la cumbre política. Quiero señalar que nosotros estamos cumpliendo con concursar las respectivas invitaciones a todos los jefes de partidos. Nosotros mañana tenemos este encuentro para discutir sobre nuestras elecciones judiciales, ¿sí? De parte de la seguridad, eso estará a cargo de la policía. Nosotros lo que hacemos en un marco democrático es cursar las invitaciones y en ese marco nosotros hacemos nuestro trabajo. Quien otorgará la respectiva garantía de seguridad es la Policía Nacional. Todos los jefes de partidos políticos deberían estar ahí porque tienen que ponerse a la talla, a la altura de nuestra democracia. Nuestra democracia nos convoca. A veces también uno le pregunta o le dice al señor Tawichi que se ponga a la talla de nuestra democracia porque él es muy sinuoso como un río en el Beni. Don Carlos Diego Mesa Isbert habla sobre el tema, nota 6. El Tribunal Supremo contará con el respaldo de todos en caso de ser enjuiciado. La respuesta de Comunidad Ciudadana es sí, categóricamente, de parte de nuestra alianza política. Si condicionamos esta decisión de todos los aquí presentes a ese proyecto de ley, que nos parece positivo, pero no definitivo, ni condición sine qua non, quedamos otra vez en manos
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que particularmente en la condición del movimiento al socialismo dividido en evismo y arcismo podría bloquear otra vez la mayoría absoluta. A pesar de las palabras del vicepresidente, los hechos nos han demostrado que en la Asamblea Legislativa se han bloqueado posiciones que han perjudicado dramáticamente al país y que han tenido que ser destrabadas pasando un tiempo que ya es muy corto y que no tiene posibilidades de darnos mucho margen de juego. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Mesa. El MAS dice una cosa ahí y otra cosa en el Parlamento, y actúan de otra forma en el Parlamento. ¿Qué dijo don Svonko Matković Rivera? Bueno, como Alianza creemos, y en nombre de Luis Fernando Camacho estamos por supuesto atendiendo este pedido que hace el Tribunal Supremo Electoral. Entendemos nosotros que la democracia está en juego. Nosotros hemos venido acá no solamente a buscar que se garanticen las elecciones del 2025. Creo que todos los problemas que estamos viviendo todos los bolivianos, la única salida real que se puede tener es a través de un acto eminentemente democrático como una elección pero absolutamente limpia y transparente. Y para eso tenemos que garantizar una independencia de poderes, que es el pedido que hoy día hace el Tribunal Supremo Electoral, que se garantice la independencia para poder ellos hacer su trabajo, y para eso hemos venido. ¿La elección judicial debe ir con los actuales candidatos entonces y este 15 de diciembre? Bueno, es lo que venimos a analizar, queremos ver cuál es la propuesta, hemos leído por prensa de que existe un proyecto de ley, por eso he venido acompañado aquí del jefe de bancada de senadores de Creemos, el doctor Henry Montero, para que podamos analizar cuál es la propuesta que ellos tienen y poder tener una opinión ya formada. No se nos ha pasado previamente el proyecto de ley, así que hemos venido a trabajar y a tomar las horas que sean necesarias para hacerlo. Gracias. La Constitución Política del Estado, esto debe ser el texto más prostituido de este país. Cada uno ha hecho con ella lo que le ha dado la gana en función de que está en el poder el movimiento al socialismo. Han hecho lo que les ha dado la gana. Yo tengo seria duda, ponerlo al doctor Santisteban, la nota número 10. Lo que busca el TCE, por ejemplo, con diciendo una ley corta, es para evadir el rechazo a una autoconstitucional, a una sentencia, perdón, del Tribunal Constitucional que dice que no deban realizarse las elecciones en 2 departamentos para el TCJ y en 5 departamentos para el TCP. ¿Pero es viable o no aprobar una ley corta en la Asamblea Legislativa para continuar con las elecciones judiciales en todos los departamentos del país? Esto es lo que nos explica el analista constitucionalista José Luis Santisteban. Eso no es posible. Si nosotros leemos la Constitución se cumple todas las sentencias, todos los autos y todas las declaraciones constitucionales, me gusten o no me gusten. Por ejemplo, a mí no me gusta la sentencia que lo reemplaza el gobernador de Santa Cruz, pero hay que cumplirla porque es una sentencia del tribunal. Entonces esto no es con beneficio inventario ni a placer. El TCE no puede por acuerdos políticos, y la mayoría de los que van a ir a las reuniones o los que están en la reunión política no tienen representación en el legislativo, no tienen ningún poder. Entonces a partir de ahí encima el legislativo tiene 8 bloques. Esa es la expresión de la crisis moral decadente de la justicia. Lo único que debe hacer es esos políticos que van a las reuniones es garantizar 2 cosas: las elecciones generales sí o sí del 2025. De acuerdo. El problema es que la Constitución dice una cosa y la necesidad del país dice otra. Como hay una Constitución tomada por un tribunal constitucional que hace con ella lo que le da la gana porque es sin recurso ulterior, nos tiene en este brete en el que estamos y vamos a ver de cómo salimos. Vamos al corte y volvemos al tiro. La entrega de computadoras tablets avanza rápidamente. Esta vez son las unidades de educación alternativa de los 4 distritos educativos las que se benefician con tecnología.
Qué hermoso es ver a los jóvenes, cómo hay parejas, esposos que están estudiando en la noche, trabajan en el día. Estos centros educativos son de gran ayuda para quienes necesitan realizar sus estudios en horarios nocturnos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández Alcalde. En este 2024, como Gobernación de Santa Cruz, impulsamos el progreso de nuestra región con 11 obras, 8 terminadas y 3 en ejecución, impactando en 6 de nuestras 15 provincias, transformando la vida de más de 232.000 habitantes. Además, estas obras aseguran la conexión vial en la mayor zona de producción agrícola de Santa Cruz, garantizando que los alimentos lleguen a la mesa de cruceños y bolivianos. Estamos reduciendo brechas, conectando Santa Cruz, en busca de una mejor calidad de vida para todos nosotros. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Para prevenir, curar y sanar, equipamos nuestros centros de salud con tomógrafos y ecógrafos de última tecnología. También se cuenta con los medicamentos, insumos, reactivos y el personal suficiente para brindar una atención adecuada. Implementamos salas de hemodiálisis en 4 hospitales de segundo nivel. Realizamos campañas de limpieza y vacunación para prevenir la influenza, el dengue y el chikungunya. Para nosotros, la salud siempre fue prioridad. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández Alcalde.